Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Flores y a continuación les estaré compartiendo el programa de Python de la evidencia 2 del reto final de la materia de principios de programación para las ciencias sociales. Permítanme compartir pantalla. Muy bien. Bueno, este es el archivo Python que yo y mi equipo elaboramos para el reto. Ok. Pues al inicio están los imports. Básicamente importamos diversas librerías existentes en Python para la funcionalidad. PySimple los archivos CSV, pandas y web browser para nuestro multimedia. Muy bien, al inicio, pues básicamente nada más estamos definiendo algunas variables, estado, donde pues es bueno, este reto de programación es un archivo que nada más se va a leer, mientras que este archivo CSV es un archivo al cual estaremos alimentando de datos. Más adelante se explicará. Bueno, más abajo aquí tenemos algunas funciones de promedio, que básicamente son para sacar promedios de un archivo. También lo estaré comentando un poco más adelante, pero pues básicamente es para sacar promedio de algunas listas y de algunas columnas. De igual manera, aquí debajo podemos encontrar una función para sacar frecuencias. También, como mencioné, estaré mencionando un poco más adelante cuando lleguemos a la parte del formulario. Pero bueno, estas son funciones para obtener frecuencias. Más abajo simplemente son funciones para que nos arroje ese promedio y esas frecuencias. Y pues nada, finalmente llegamos a nuestro primer frame del window. El primer frame es básicamente es el frame de la contraseña, en donde el usuario verá una pantalla donde se le pedirá que ingrese su contraseña. En este caso, la contraseña es TEC21 en minúsculas. Y nada, si en este caso, si el usuario le ingresa de manera correcta, lo llevará al frame del menú. Y si no, simplemente le pedirá que vuelva a intentarlo para que ahora sí ingrese la contraseña correcta. Muy bien, pasando la contraseña, si es que el usuario le introduce de manera correcta, lo enviará al frame de menú, el cual consiste básicamente en cuatro botones, los cuales cada uno te llevan a los diferentes frames de los cuales consiste nuestra interfaz. Esos cuatro botones son estadísticas, en donde se enseñan estadísticas que se generaron a base de bases de datos originales como Data Nuevo León, el INEGI, etcétera. Y por otro lado está el frame de estadísticas propias, el cual ya les había mencionado anteriormente que vamos a estar alimentando a un archivo CSV, y justamente de ese archivo que vamos a estar alimentando mediante el formulario se sacan estas estadísticas propias. O sea, es decir, estadísticas que se generan dentro del mismo programa. Eso, o sea, los datos para esas estadísticas se generan aquí mismo. Tenemos después el formulario, que es donde les menciono que se ingresarán los datos para crear posteriormente estas estadísticas. Y finalmente tenemos un frame de multimedia, donde dirigimos a los usuarios a ubicaciones de Google Maps y también un pequeño video en YouTube para que puedan informarse un poco más sobre el tema, que es la brecha salarial. Muy bien. Después del menú tenemos los diferentes frames. Primero tenemos el frame de estadísticas de la base de datos original, que les había mencionado anteriormente. Luego el frame de estadísticas propias que se generan a base del formulario. Luego tenemos como tal el formulario, el cual se divide en dos frames. El primero es simplemente datos personales del usuario, nombre, edad, género. Y luego está el frame del cuestionario pues, en forma, donde se le pregunta diferentes cuestiones sobre su situación laboral, sobre sus ganancias, etc. Y finalmente está el frame de multimedia, el cual, como ya mencioné, le da acceso al usuario a cierto multimedia que puede ser útil para mejor comprensión sobre la problemática social en cuestión. Después, estos valores simplemente son colocados para crear el layout de nuestros frames para que todo esté bien organizado. Y bueno, ya esta sección final, a partir de este walkthrough, todo el código posterior está elaborado para asegurar el funcionamiento de nuestros frames originales. Por ejemplo, estos primeros eventos if, todos tienen relación a- al frame de estadísticas propias, para que estos funcionen de manera adecuada. Después estos son para la estadística de datos originales. Luego por aquí tenemos un poco sobre
el frame de la contraseña, aquí un poco sobre el formulario, aquí sobre el contenido multimedia. Y nada, finalmente, estos eventos if que ven algo extensos, básicamente son creados para que los botones de toda la interfaz funcionen adecuadamente. Es decir, para que cuando tú quieras ir a un frame, los demás se oculten y pues solo veas uno. Como podrán ver, pues en la mayoría de estos, la mayoría de frames son visible igual a falso, es decir, que no se ven, y nada más uno es visible para que, pues, por lo mismo, para que los botones funcionen. Y nada, ya finalmente, if break, botón salir. Muy bien, ya que les he enseñado la interfaz de Python, ahora me gustaría enseñarles la ventana, la window como tal. Permítanme que la genere y la compartiré en un segundo. Muy bien. Y aquí tenemos la interfaz, como mencioné anteriormente, es la contraseña. Ahora pondré una contraseña equivocada, digamos que pongo tech22. Me pedirá que lo intente de nuevo. Ahora sí voy a poner tech21 y listo, me da la bienvenida. Ahora nos desplaza al menú, como mencioné, son los cuatro botones. El primero es el de estadística, bueno, el menú de estadística de datos originales se divide en botones, los cuales cada que presionas uno te arroja diferentes estadísticas y datos sobre la brecha salarial en Nuevo León. Por otro lado están las estadísticas propias, ya les enseñaré más adelante el formulario que es lo que alimenta la base de datos para estas estadísticas, pero funciona muy similar a la última ventana. Te arroja los promedios y lo que les mencionaba anteriormente, la frecuencia, es decir, aquí te menciona cuántos empleados hay, cuántas personas que hacen labores domésticas, aquí cuántos estudiantes de preparatoria y demás, ¿no? Y aquí está el formulario como tal. Como les mencionaba, primero son solo datos personales y después está el formulario ya pues en forma, ¿no? Algunas preguntas de opción múltiple, algunas de slider, hay una pregunta abierta sobre cuánto dinero ganan al mes los usuarios, etc. Y bueno, aquí están los botones para registrar los datos en los dos lugares. También, como se habrán dado cuenta, todas las frames, absolutamente todas, tienen un botón para regresar al menú para que el usuario pueda regresar a este las veces que quiera. Y bueno, finalmente el contenido multimedia, debido a las funciones de Zoom, no podré mostrar como tal cómo funciona esta parte, pero básicamente al picar los botones te lleva a la página de internet respectiva. Por ejemplo, aquí, si yo escribo Secretaría del Trabajo y le pico lugar Google Maps, me enseñará las secretarías del trabajo más cercanas a mi área, así que cualquier persona en cualquier lugar puede teclearlo y buscar la Secretaría del Trabajo más cercana a la persona. Y este botón de brecha salarial de video sobre brecha salarial te manda a un video de un periódico que habla sobre la brecha salarial. Es un video en YouTube. Nada, eso sería todo. Muchas gracias.